Soy Jesús Manuel Pérez Triana y esto es el canal de Guerras Postmodernas. Creo que todos conocemos esa clase de persona que siente una fascinación desmedida por Japón y ha hecho de ello pues casi una personalidad. En internet hay múltiples referencias a gente que se va a vivir a Japón simplemente porque su sueño es ese y no porque tenga pues un plan de carrera laboral en Japón. Y hablando recientemente con alguien que vivió en Rusia, me contaba que allí se había encontrado el mismo tipo de personaje, extranjeros de países remotos que se habían ido a vivir a Moscú simplemente porque su sueño de toda una vida era vivir en Rusia. Y estos días, discutiendo en las redes sociales sobre la guerra de Ucrania, me he encontrado que hay un arquetipo de persona cuya pasión por Rusia y su fascinación o fascinación por Vladimir Putin le lleva a que cualquier mención negativa de las Fuerzas Armadas rusas en esta guerra le hace reaccionar como si estuviesen hablándole o inventándole la madre. Así que toca hablar de esos mitos que se han propagado sobre la batalla de Kiev y que por fin, después de haber hecho aquí un vídeo sobre la niebla de la guerra y sobre la imposibilidad de saber lo que estaba pasando en Ucrania, pues ya llegamos a un punto en el que sabemos claramente lo que pasó en la primera fase de la guerra. Así que, venga, menos lío, cabecera y vamos con ello. El primer mito dice que no podemos juzgar la actuación de las Fuerzas Armadas rusas en esta guerra porque al fin y al cabo no sabemos cuáles eran los objetivos de Vladimir Putin, no sabemos cuál eran, no era el plan, no sabemos cuál era el plan de batalla de los generales. Y yo creo que está bastante claro que hubo un primer intento de asaltar la capital dentro de lo que era un plan que se parecía mucho a la Operación Danubio, invasión del Pacto de Varsovia de Checoslovaquia en 1968 y la Operación Tormenta 333, invasión de la Unión Soviética de Afganistán en 1979. En ambos casos encontramos, bueno, ambos, en los tres, es decir, en la Checoslovaquia 1968, Afganistán 1979 y Ucrania 2022, encontramos un país que es invadido por Moscú, en el que encontramos que hay columnas motorizadas que avanzan por las principales vías de comunicación del país y hay una operación de las fuerzas especiales y las fuerzas aerotransportadas que van directo a la capital, que tratan de tomar un aeropuerto y que una vez allí capturan o liquidan, eliminan o neutralizan al gobierno del país para establecer un gobierno o forzar al gobierno, no bien, al gobierno existente a que tome unas decisiones impopulares o dos, a directamente cambiar. Sabemos que los rusos avanzaron en largas columnas por las principales vías de comunicación de Ucrania, como si esperasen que no hubiese resistencia por parte de los ucranianos. No vimos operaciones combinadas de sus fuerzas mecanizadas desplegadas en todo un frente de batalla avanzando por las llanuras. Vimos columnas motorizadas que parecían que no tenían ningún plan de... no estaban preparadas o estaban dispuestas a combatir, sino simplemente llegar hasta las principales ciudades. Y vimos que hubo una operación helitransportada de las fuerzas paracaidistas rusas, las fuerzas aerotransportadas, la VDV, VDV en español, directamente al aeropuerto Antonov en las afueras en Gostomel, en las afueras de Kiev. Ese primer asalto parece que fue rechazado. 24 horas después, al final, los rusos consiguieron consolidar su control del aeropuerto. Y sí, he escuchado por ahí que esa operación no tuvo como objetivo consolidar y controlar el aeropuerto para que ya llegasen refuerzos por vía aérea, sino que tenía por objetivo neutralizar ese aeropuerto para que no llegasen refuerzos desde Occidente. Vamos a ver. Si alguien quiere neutralizar un aeropuerto, lo que hace es lanzar misiles de cruceros que destruyan la torre de control, la central eléctrica que proporciona alimentación, proyectiles que impacten en la pista principal, cosas que hemos visto en otras bases aéreas y en otros aeropuertos de Ucrania. Y en este caso, lo del asalto al transportado pues no tiene sentido si simplemente si los rusos pretendían neutralizar
ese aeropuerto. Es más, los primeros días hubo un Antonov 26 ruso derribado por las defensas ucranianas y afirman los ucranianos, no hay forma de confirmarlo, que derribaron dos Ilyushin 76 rusos. Sí apareció la foto de un motor de un avión en un bosque al sur de Kiev que parece ser un Ilyushin 76. Entonces, algún momento alguien accederá de nuevo a esos restos o confirmaremos si esa foto, pues, en fin, correspondía a otro accidente en otro sitio. Pero bueno, más allá de estas informaciones que no podemos confirmar, sí vemos que el plan de invasión ruso no era una ofensiva mecanizada de armas combinadas que sistemáticamente controlase el territorio. Era una cabalgada de fuerzas medias y ligeras intentando llegar a los núcleos principales. Por tanto, es falso que no sepamos qué es lo que tenían en mente los rusos, los vemos claramente. Y después de aquello pasaron a una segunda estrategia que consistió en imponerle costes a Ucrania lanzando una ofensiva simultánea sobre las grandes ciudades del país y avanzaron sobre la capital, como ya dijimos, Kiev, sobre Kharkiv, la segunda principal ciudad del país, sobre Sumy, sobre Chernihiv, sobre Gerson y luego posteriormente sobre Mykolaiv, sobre Melitopol, sobre Mariupol. Fue una ofensiva que avanzó por tres de los puntos cardinales en múltiples ejes de avance y que finalmente pues se estancó porque el que mucho abarca poco aprieta y porque los números no salen. Los expertos hacen cuentas de cuántas tropas hacen falta para controlar tanto territorio y las cuentas rusas no salían para poder lanzar una ofensiva simultánea. Más allá de todos los problemas que han tenido de mando, liderazgo, mando y control, moral, logística, comunicaciones. Es decir, que no se trata solo de que el plan fuese descabellado, porque a lo mejor en otras circunstancias podía haber tenido éxito, sino que los rusos han tenido múltiples problemas. Y múltiples problemas que son de sobras conocidos, solo hay que ver los resultados para entender que los rusos fracasaron en las puertas de Kiev, fueron derrotados en la primera batalla de Kiev en esta guerra. El segundo mito dice que bueno, que lo que hemos visto hasta ahora es solamente el prolegómeno de la guerra, porque los rusos en realidad no han puesto toda la carne en el asador, ni siquiera han puesto todas las fuerzas que son capaces de desplegar. Y quienes defienden este mito, me da la impresión, es una cuestión muy personal, que me da la sensación que han hecho mal los cálculos. Ellos han tomado el cómputo total de militares que están bajo nómina del Ministerio de Defensa ruso, han mirado cuántos militares rusos han participado en la invasión de Ucrania y les sale que es un porcentaje mínimo. Y entonces piensan pues que ahí detrás en Rusia tienen que quedar miles y miles y cientos de miles militares dispuestos a empuñar las armas y a lanzar pues participar en la segunda fase de la guerra. Pero esto es engañoso, esto es como mirar los 11 jugadores que están sobre el terreno de juego de un equipo de fútbol y pensar que son un porcentaje muy pequeño dentro del número total de empleados de ese club de fútbol. Me explico. Lo que tenemos que tener en cuenta no es el total de militares que están en nómina del Ministerio de Defensa ruso y compararlos con los que han participado en la invasión de Ucrania, sino mirar cuántos grupos tácticos de batallón son capaces de generar las Fuerzas Armadas rusas. Y los rusos, dicen ellos mismos, son capaces, las unidades mecanizadas rusas son capaces de generar un total de aproximadamente cerca de 170 grupos tácticos de batallón, que es la unidad interarmas mínima del ejército ruso. Y, según fuentes estadounidenses, los rusos habrían empleado en esta invasión de Ucrania 120. Hay un analista de fuentes abiertas que mirando las unidades que han aparecido en distintos vídeos y fotos y comunicados y noticias, pues ha recopilado por lo menos 98. Será identificado a 98 grupos tácticos de batallón. Es decir, más de la mitad de las fuerzas mecanizadas rusas, que son capaces de participar en operaciones interarmas, han participado en esta guerra. No hay un número masivo de fuerzas rusas allí esperando para participar en la guerra, porque lo que queda en Rusia son unidades de reservistas y unidades de segunda línea. Y con esto vamos al siguiente mito.
Si el segundo mito decía que, bueno, al fin y al cabo los rusos todavía, vamos, no, ni se han despeinado en esta guerra porque han enviado un número pequeño de fuerzas, el tercer mito dice, bueno, sí, vale, los rusos puede que hayan tenido pérdidas, pueden que hayan enviado muchas tropas, sí, incluso la gente que te acepta, bueno, que el segundo mito falso, que sí se han enviado muchas tropas, te dicen, bueno, pero no son las mejores, no son las unidades de élite, de primera línea. Lo que hemos visto ser destruido y machacado por los ucranianos en la batalla de Kiev no deja de ser fuerzas de segunda y tercera línea. Pues eso es falso. Si uno mira el material destruido, capturado, abandonado, que hemos visto estos días, y esto lo hemos visto en innumerables fotos y vídeos geolocalizados, ahí está el trabajo del blog Oryx, que se ha dedicado a catalogar, a documentar todas las pérdidas de ambos bandos y que nos deja una cifra aproximada de ya camino de 500 carros de combate rusos perdidos frente a poco más de 100 carros de combate ucranianos perdidos, pues encontramos que entre las fuerzas mecanizadas rusas está lo mejorcito que tiene Rusia. Y hemos visto T-90, T-80 BVM, T-72B3 OBR 2016 y T-72B3. Los carros de combate viejos de segunda línea, estamos hablando de los T-72B OBR 1989, 72B, T-72A, son minoría frente a los carros, y los carros de combate viejos son minoría frente a los carros de combate modernos. Y el sentido común nos dice que si un país lanza material viejo y material moderno a una guerra, el que debería caer, el que debería ser destruido, el que debería sufrir más pérdidas, debería ser el material más viejo, porque la calidad de sus sistemas es inferior, porque posiblemente los tripulantes sean de unidades de segunda o tercera línea, frente a los carros de combate más modernos. Y no es el caso, estamos viendo que lo que más ha perdido Rusia en esta guerra han sido carros de combate de las unidades de primera línea. Y no lo sabemos solo por el material, viendo cuáles son los tipos de carros de combate destruidos, sino, por ejemplo, viendo cuáles son las unidades a las que pertenecen los oficiales y suboficiales rusos cuyo funeral o cuya esquela ha circulado por redes sociales. Mientras que las cifras oficiales rusas de bajas son muy limitadas, en cambio, sabemos por las redes sociales y por las noticias de medios de comunicación locales de distintos lugares de Rusia, quiénes son los oficiales que se han enterrado y bueno, pues las familias han compartido las esquelas. Y vemos que están cayendo en un número considerablemente alto oficiales y suboficiales de las fuerzas aerotransportadas. Bueno, no es ninguna sorpresa si vemos la cantidad de material específico de las fuerzas aerotransportadas que ha sido destruido en Ucrania. Hablamos de vehículos como los BMD-2. Pues bien, estamos viendo que hay un número muy considerable de oficiales y suboficiales de las fuerzas aerotransportadas. En ruso VDV, en español VDV. Y esas fuerzas son consideradas en Rusia la élite. No estamos hablando de las fuerzas especiales como las fuerzas más punteras de las Fuerzas Armadas, sino que dentro de lo que es las fuerzas convencionales, la infantería convencional, las fuerzas aerotransportadas siempre ha sido la élite de las fuerzas rusas, porque son las fuerzas de reacción rápida, de contingencia, las que primero llegan en caso de crisis. Las fuerzas aerotransportadas, las unidades de reconocimiento y las fuerzas de asalto aéreo, que después de la reforma del año 2008, después de la guerra de Georgia, perdón, y del lanzamiento de unas reformas, pues se decidió para cada mando regional crear una brigada de reacción rápida, no paracaidista, sino de asalto aéreo. Bueno, pues esas unidades estamos viendo que están teniendo muchas pérdidas. Es más, si mencionaba que lo vemos, que en el caso de las fuerzas aerotransportadas lo vemos por la identidad de los oficiales que aparecen en esquelas y en fotos de funerales, y vemos su foto ahí con un lazo negro y vemos las velitas que ponen en sus cuarteles o en sus ciudades de origen, bien vemos el material y sabemos que unidades como el 331 Regimiento Aerotransportado de la Guardia ha tenido posiblemente cerca de un tercio de bajas. Luego, por el material muy específico y por las insignias que aparecen en los carros de combate y en los vehículos, sabemos que unidades como la cuarta división de carros de combate, la cuarta división de tanques de la Guardia Kantemir, la división Kantemirskaya, que siempre se consideró una de las unidades punteras de las Fuerzas Armadas rusas, en cuanto a material mecanizado, pues vemos que tuvieron muchas bajas en torno a Kharkiv.
O sea, que no nada de unidades de segunda y tercera línea. Sabemos que los rusos han tenido muchas bajas, o sea, han enviado a combate unidades de primera línea y han tenido unas bajas, en algunos casos de ellas, considerables. El cuarto mito, que es casi ya una excusa de, bueno, vale, te acepto que los rusos hayan tenido muchas bajas, te acepto que los rusos han perdido a material y oficiales de unidades punteras, te acepto que los rusos al final no han conseguido sus objetivos en Kiev, pero han logrado fijar a las fuerzas ucranianas en Ucrania, en torno a la capital, mientras desplegaban sus fuerzas en el este del país. Bueno, pues esto es falso. Fijar consiste en imponer, maniobrar o posicionar fuerzas amenazando un flanco, una posición, una línea enemiga y obligar al enemigo que deje fuerzas allí. Por ejemplo, las fuerzas anfibias rusas de asalto anfibio, las fuerzas de infantería marina rusa que se dedicaron a dar vueltas por delante de Odessa, obligaron a los ucranianos a reforzar la defensa de Ucrania y posiblemente tener allí a fuerzas que podrían haber sido muchísimo más útiles en otras. Eso es fijar las fuerzas. Sabemos que en el caso, por ejemplo, de Chernihiv, la capital del Oblast del mismo nombre, pues había una sola brigada mecanizada ucraniana, la primera brigada blindada ucraniana, que se enfrentó a fuerzas mucho mayor. Por tanto, no se trata de que un número reducido de fuerzas rusas fijaron a las fuerzas ucranianas en esa zona, sino al revés, porque el número de fuerzas que los ucranianos desplegaron fue inferior comparado con los rusos. Y sabemos la identidad de las fuerzas desplegadas en esa doble pinza rusa sobre Kiev, sobre la capital, y ahí estaba los ejércitos de armas combinadas número 29, 31, 35, 41 y segundo ejército de tanques. El esfuerzo principal ruso fue sobre Kiev, sobre la capital. No fue una finta, no fue una maniobra brillante para fijar fuerzas, porque no fue acompañada de una gran ofensiva en el este. Es más, esa gran ofensiva va a comenzar ahora. Es decir, los ucranianos pudieron rechazar la ofensiva rusa sobre Kiev, Chernihiv, Sumy y Kharkiv, la rechazaron y ahora han obligado a los rusos a retirarse y ahora esas fuerzas las están redirigiendo al este para una nueva batalla. Es decir, aquí no hubo ni finta, ni fijación, ni brillante maniobra rusa. Todo lo contrario. Los ucranianos han podido defenderse primero en el norte y ahora redirigir las fuerzas hacia un nuevo frente de batalla. Sé que alguno echará en falta pues, la batalla decisiva, pero ¿cuándo sucedió esto? ¿Dónde estuvo la gran batalla que ganaron los ucranianos? Es que no hubo gran batalla, no hubo una batalla decisiva. Ese concepto de batalla decisiva lo tenemos que cambiar por un concepto de un teórico francés que se llama Guy Brossolette, que en los años 70, en el año 1975, escribió un libro que se llama Ensayo de la no batalla y en el que planteaba como una táctica para enfrentarse a las ofensivas mecanizadas del Pacto de Varsovia en Europa Central, en vez de plantear unas fuerzas mecanizadas, él planteaba fuerzas ligeras dotadas de armamento anticarro que plantearan sucesivas emboscadas y sucesivos ataques de golpeando y corriendo y emboscando para degradar a las fuerzas rusas, o soviéticas, perdón, comunistas del Pacto de Varsovia, y luego que estuviese, si hubiera, pues unas fuerzas mecanizadas y unas fuerzas de helicópteros que, por así decirlo, mantuvieran la línea, pero que esa ofensiva soviética fuera degradada mientras iba avanzando con una sucesión de sucesivos emboscadas y golpes que nunca llegaban a ser la batalla decisiva, sino que era una sucesión de operaciones puntuales que iban degradando la capacidad del Pacto de Varsovia. Yo no creo, nadie en Ucrania, sospecho que nadie ha leído a Guy Brossolette, pero lo que hemos visto en el campo de batalla se parece mucho a eso. No ha habido una gran batalla de choque de fuerzas mecanizadas sobre las llanuras en las afueras de Kiev, sino que hemos visto que los rusos han intentado entrar en el cinturón urbano que rodeaba la capital, se han estrellado allí en el eje formado por las ciudades periféricas de Gostomel, Bucha e Irpin. Hemos visto cómo allí los ucranianos han lanzado toda clase de ataques con drones, con artillería, con emboscadas de las fuerzas especiales, con incursiones y emboscadas de las fuerzas territoriales,
mientras por el camino se iban dejando bolsas de resistencia como la ciudad de Chernihiv, que nunca cayó completamente en manos de los rusos. De tal forma que esa ofensiva final sobre la capital nunca se pudo materializar porque las fuerzas que estaban empujando hacia la capital fueron chocando con la resistencia ucraniana y esas líneas logísticas rusas se vieron sometidas a un duro castigo por parte de drones, emboscadas, ataques en la retaguardia, las unidades precisamente más desprotegidas, de camiones cargados de combustible, camiones cargados pues de repuestos, proyectiles, lubricante y municiones y toda clase de suministros. De tal forma que llegó un momento en que la ofensiva rusa llegó a eso que se llama el punto culminante cuando se agota y como la marea que ya no sube más y como las olas que de repente pues empieza a bajar después de haber llegado a su punto máximo. Pues eso es lo que nos ha dado la batalla de Kiev. No nos ha dado una gran batalla decisiva, sino una sucesión de enfrentamientos muy puntuales que fue degradando la capacidad del ejército ruso hasta obligar a los generales rusos a retirar sus tropas y plantear eso como, bueno, nos retiramos porque estamos dándole margen a las negociaciones de paz. Y bueno, luego han venido pues todos los apologistas de Moscú a decir que en realidad ellos no han sido derrotados, se van porque quieren y todos los argumentos que yo les he presentado. Pues esto es todo lo que tenía que contaros hoy. Hablaba en la introducción de que hay gente que parece que ha hecho de la fascinación por Rusia y sus Fuerzas Armadas una personalidad, pero eso es algo que también lo vemos con otros países. Hay gente que ha hecho, parece, ha hecho de su fascinación por las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, o también están los que han hecho de su fascinación por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y hablamos desde la gente que tiene una fascinación desmedida por las fuerzas paracaidistas, después de haber visto la serie Band of Brothers y cada 6 de junio se ponen a tuitear, nuestros valientes muchachos saltaron para liberar Europa y traernos la libertad, o lo mismo están todo el día hablando de los Navy SEALs y compartiendo fotos y preguntándote, oye, ¿cuál es este calzado que llevan, cuál es? En esta foto me puedes decir cuál es la marca de la mochila que me la quiero comprar. Mi consejo es, me parece muy sano que tengan ustedes fascinación, interés, curiosidad, ansia de conocimiento por la cultura y por la historia de otro país. Es muy sano tener un interés y una inquietud, tener inquietudes de interesarse por la historia militar, pero por favor, por favor, por favor, no hagan de ello una personalidad, no se fascinen a un punto en el que se enfaden si alguien les dice que los rusos fueron derrotados en las afueras de la capital de Ucrania, porque la verdad que me da la sensación que hay que tener una vida muy, muy interior, muy, muy pobre para dedicarse a tuitear y a enfadarse y a enfurruñarse y a dedicarse a insultar gente en internet y en las redes sociales si se encuentran con opiniones que van en contra de esa imagen idealizada de las Fuerzas Armadas rusas. Fuerzas Armadas rusas de las que me temo que habrá que reescribir muchos libros cuando acabe esta guerra. Así que nada, pues aquí termino por hoy. No se olviden de darle a suscribir y a la campanita, entre otras cosas porque como yo subo vídeos de muy, muy de vez en cuando, se lo van a perder si no se van a enterar. Es decir, además, no les voy a spamear, no soy la clase de youtuber que les bombardea todos los días con vídeos, sube nueva novedad, 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 novedad. Así que ya saben, a suscribirse, dale a la campanita y hasta la próxima.